Ya, mira, me imagino que podríamos hablar de Venezuela, así que yo No sé, Nayo. busqué una... Todo depende de usted, si yo aquí soy un pinche conductor. Bueno, sí, bájate el perfil. Ya, sigamos. Elegí una joyita de algo que ocurrió ayer, que fue que se conocieron los puntajes de la PAES, En efecto. de la prueba de admisión a la educación superior. Todavía hay información preliminar, ¿cierto? En los próximos días, semanas, incluso meses, uno va conociendo como análisis más profundo en distintas variables. Son muy buenos e interesantes esos análisis. Ahora, tengo una noticia preocupante y una noticia esperanzadora. La noticia preocupante está cubierta en todos los medios hoy día. Tenemos todavía dificultades muy importantes con la educación pública. Chile no ha logrado tener una educación pública que sea altamente competitiva. La brecha con los colegios privados es muy alta, Es feroz, ¿no? es feroz, es muy feroz. En los 100 colegios con mejores puntajes, ¿cierto? Solo hay un colegio público. Y eso es preocupante. Que es el Augusto Dalmar, ¿eh? Sí, y es preocupante sobre todo porque llevamos 15, o si contamos desde los pingüinos, llevamos 20 exactos años Claro. Este año se debatiendo cumplen 20 de los pingüinos. más política e ideológicamente que a lo mejor técnicamente respecto de cómo mejorar la educación. Pero también tengo una noticia esperanzadora. Oye, una cosa, el único público entre los 100 es el Augusto Dalmar, El Dalmar. que superó, o al menos da la impresión de que supera la crisis interna que vivió. ¿Te Sí, acuerdas pues cuando además. destituyeron al Sí, director? Y problemas todo, en con la las autoridades municipalidad de municipales, Ñuñoa? Ñuñoa. Sí. Sí, así que felicitaciones a su directivo, buenos datos. Y la noticia esperanzadora es que de los 50 colegios públicos, es decir, aquellos colegios que están todavía bajo dependencia municipal o ya han pasado al SLEP, con mejores puntajes, de los 50, 29 son liceos bicentenarios, y de esos 29 liceos bicentenarios, 17 son liceos de regiones. Y eso Ya. es una muy Una buena buena cosa. noticia, porque hay, ¿cierto?, un camino para repuntar con la educación pública, para convertirla realmente en una educación que garantice igualdad de oportunidades y sea competitiva. Ha sido un modelo exitoso y quiero hacer un reconocimiento. Primero, el actual gobierno, el gobierno del presidente Boric, fue muy reticente con los liceos bicentenarios. Muy reticente, incluso me parece que no el ministro Cataldo, sino el ministro anterior dijo, bueno, ese es un modelo que va a ir extinguiéndose, lo vamos a ir, digamos, terminando, sí, pues, porque después se no, desdijo y todo, claro, me acuerdo, porque vino para acá desigual, y en aclaró fin, harto. la diatriba, digamos, clásica en ese mundo respecto de los colegios que son de alta No le saqué exigencia. los patines a la Tati Clima de nuevo. Pero el ministro Cataldo comprendió, ¿cierto? Entendió, miró la evidencia, se dio cuenta que era un modelo que funcionaba, que además genera muchas expectativas en la familia. Y para cerrar, ¿qué tienen estos liceos bicentenarios que están generando buenas noticias y tienen un camino hacia adelante? Una combinación que es entre una alta exigencia académica, generar altas expectativas, el reconocimiento del mérito, pero también el apoyo a los alumnos que tienen dificultades para aprender y tienen un vínculo muy, muy importante con las familias. Así que, bueno, noticia preocupante. La educación sigue siendo, después de la urgencia, yo creo que el mayor desafío que tiene el país, porque es una garantía de movilidad social, de igualdad de oportunidad, y también para que nosotros potenciemos los talentos y los pongamos a disposición del capital humano del país. Y esta noticia esperanzadora y buena, que es el buen lugar que alcanzan los alumnos, los egresados del Liceo Bicentenario en las pruebas de ingreso a la universidad. Esto le carga le carga al gobierno, Viene le una carga a carta hoy muchos día, especialistas. y viene una carta ¿Qué? hoy día de Mauricio Bravo, el director de la Facultad de Educación o subdirector de la Facultad de Educación de la UDD, y de Magdalena Piñera, la Fundación Piñera Morel, que se dedica a apoyar a los liceos bicentenarios. El tema de los rankings le carga al gobierno, le carga a muchos especialistas en educación. Hay muchos especialistas que le cargan las pruebas estandarizadas también, pero son una manera de comparar. Hay un debate también con la efectividad de la prueba. De esta prueba en particular, sí. Dado que algunos especialistas dicen no está siendo suficientemente selectiva, digamos. Claro, hay muchos puntajes máximos, exacto. hay un récord de Y puntajes ahí puede haber máximos. El Instituto Nacional bajó al lugar 360,
360. Bueno, está el otro tema, el de la... El Barros Arana, el lugar 1147. Y el Augusto del Mar, ojo, que claro, está entre los 100, pero en algún momento fue tercero en este ranking y ahora está en el lugar 72 este año. Tati Clima. Mira, era mi joyita también, pero yo pero yo la traía abordada desde otra perspectiva. Excelente, que era cómo lo que nos pasa, lo que pasó ayer es un reflejo, es un espejo de lo que ha venido sucediendo y que no se ha podido solucionar, y la falta de información para podernos hacer una idea clara de lo que está pasando con la reforma educacional sobre todo. Ayer tuvimos varias noticias, la Isabel ya las nombró, yo solamente repetir que hay varias, una que es positiva, que es que los puntajes al parecer se mantienen, y otras que son alarmantes y que muestran que hay cosas que no se han solucionado, como el excesivo, la concentración de los puntajes nacionales en la región metropolitana, y evidentemente este tema que de 100 colegios, 99 son privados y solo uno es público. Es un tema que tiene un arrastre importante. Yo me subo al carro de lo que dice Isabel, hay flores, y yo creo que es importante recordar que los cambios en educación, sean como sean, son lentos. Eso. Sin embargo, a mí, y por ahí va mi joyita, creo que lo que sí nos ha faltado en estos 4 años, y lo pongo como un punto de inflexión, porque dentro de los próximos días vamos a conocer a quién será ministro o ministra de Educación en el nuevo gobierno, y las próximas semanas, y yo creo que lo que nos ha faltado es la conversación sobre educación, y ahí es donde estamos todos un poquitito a ciegas, porque pasan esto que entregan las PAES y los expertos explican, pero en la cotidianidad no tenemos una forma clara de ver cómo ha ido, por lo menos evolucionando, si va bien o no va bien la reforma educacional. Y en ese sentido hay que reconocer que en este gobierno han habido ciertos avances. Se solucionó el tema de la deuda histórica, de 11 SLEP que estaban al inicio del gobierno, ya van 30 y tantos, creo que, son cerca de, bueno, la reactivación, ese plan también funcionó muy bien. Después de pandemia hubo un plan de reactivación, de reingreso a las escuelas que se llevó bien a cabo en este gobierno. Sí, mejoraron los números. Comenzó ahora el SLEP de Santiago Centro. Claro. De hecho hoy tiene la primera actividad pública. Deseamos éxito. Sí, pues. No es fácil. De 11 pasaron a 38, que cubre el 50%. ¿Pero qué nos pasa? Básicamente 38 SLEP. Es 38 SLEP. Lo que es el 50% es los SLEP. Y aquí estoy hablando en el marco de la discusión del mejoramiento de la educación pública. No sabemos bien cómo avanza eso, porque tenemos el número, pero como es difícil medirlo, no tenemos idea si la reforma se ha ido corrigiendo o no se ha ido corrigiendo en el camino. Y yo creo que esto pasa porque evidentemente el tema de educación, es prioritario. Yo sé que se lo toman en serio todos los gobiernos, pero la discusión pública no ha sido prioritario en estos 4 años, y uno tendería a creer que tampoco podría hacerlo en los 4 próximos, y eso es lo que me preocupa. Y ahí es donde yo quería poner la joyita. Dejamos de hablar del tema de la educación en profundidad. Mira, volvimos a dejar de hablar de la educación técnica. Este país hizo inversión importante en tener centros de formación técnica, y hoy día parece ser nuevamente que todos los jóvenes quieren entrar a la universidad o no, y si no está, no tenemos tampoco se mantiene ese sesgo cultural, y no tenemos esa idea fina si es que los centros de formación técnica que se instalaron a lo largo de todo el país están siendo una opción o no de los niños. O sea, yo creo que hay una discusión en educación que no se está dando en el nivel público, y la verdad es que es bueno reconocer avances, es bueno reconocer opacidades, y yo creo que es bueno también poner en alerta al gobierno que va a empezar el 11 de marzo, que es una discusión que debiera ser más pública para que todos le tomáramos nuevamente el peso que tiene la educación, que básicamente es el inicio de todos los males o de todas las cosas buenas que puede tener un país. ¿Puedo agregar algún elemento? Por supuesto. También no podemos, te quedan 2 minutos. No podemos soslayar la política en esto, ¿cierto? Primero, hay que reconocer que el gobierno del presidente Boric se funda, ¿cierto?, en un movimiento que después ya es un partido político que se llama Frente Amplio, que nace al debate público a partir de la educación, con altísimo activismo. No nos podemos olvidar el 2011, ¿cierto?, que está protagonizado precisamente por el actual presidente de la República, por la ministra vocera, por el ex ministro Giorgio Jackson y otros altos dirigentes que hoy día son, ¿cierto?, autoridades electas popularmente en distintas partes. Entonces hay una decepción de fondo histórica cuando ese grupo, ese movimiento, esos liderazgos llegan a el Poder Ejecutivo, en donde tienen financiamiento, facultades,
y todas las facilidades o las herramientas para poder implementar ciertos cambios importantes, ha sido un tema prácticamente ausente, de verdad que prácticamente ausente en todo sentido, ausente en la agenda legislativa, ausente en el debate, eso primero que nada, o sea, como que no hay y creo que Daniel Mansubi en el libro Los Inocentes lo aborda con mucha claridad. Segundo, la Tatiana habla de los SLEP y me parece que pueden estar siendo una institución que puede resultar, pero todo lo que hemos conocido en los últimos años es administrativo prácticamente. O sea, hablamos de los SLEP, administrativo, hablamos del financiamiento, de la dependencia. Escuchaba al ministro, hablamos un montón de administración, FES. El ministro Cataldo ayer decía, bueno, hay una buena noticia, vamos a poner en discusión el proyecto del apoyo socioemocional, que está súper bien, ¿me entiendes? Pero creo que nos falta algo elemental, que es poner la evidencia sobre la mesa, porque finalmente nadie puede superar los datos y la experiencia internacional exitosa, y hablar efectivamente de lo que significa aprendizaje, y eso ocurre en la sala de clase. Y hay otros elementos adicionales que son importantes, que son, por ejemplo, cuál es la autoridad y el liderazgo de los profesores, de los docentes que están a cargo, ¿cierto?, de impartir educación, y cuál es la cercanía y el compromiso con la disciplina que tienen las familias que ponen, ¿cierto?, sus hijos e hijas en establecimientos para ser formados integralmente. Tati Clima, antes del corte. No, solamente decir que la Isabel tiene un punto, pero aquí, por ejemplo, Daniel Hochman me manda un estudio de la Agencia para la Calidad que muestra que el rendimiento del CIMSE de los estudios de colegios traspasados a los SLEP es mejor a los de los no traspasados. Bueno, la diferencia un primer indicio, es grande bueno. en segundo medio, y lo que me parece que es pero por eso digo, que lo diga él, pero que lo repita más. O sea, creo que es bueno que el tema sea más público, a que se transforme yo creo que lo que no puede transformarse en un tema de nicho es la educación. Mientras en Chile, el dato no se conozca, sigue siendo un cambio administrativo. Entonces me parece que es súper bueno este tipo de datos, y creo que si es así, el próximo gobierno tendrá que decir, porque lo ha dicho el presidente electo, ¿no? Ha dicho que va a revisar el tema de los SLEP, y me parece que es bueno que también el nuevo gobierno tenga este tipo de datos, y bueno, se puede hacer una profundización y avanzar en este tema que es tan importante.